Años difíciles, confrontación política de las más duras en las calles del país. Teníamos y enfrentábamos quizás una de las pandemias más destructivas que ha tenido la humanidad. ¿Cómo conciliar el conflicto político con un problema pandémico que acababa con la vida de los seres humanos? Ese fue ese gran escenario que tuvimos que enfrentar, con un elemento importante que ha marcado la vida de este país, del continente y del mundo a lo largo de estos años. Gobernaba para ese momento el actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Teníamos un asedio a este país. De manera permanente aprobaban contra Venezuela sanciones que afectaban de manera importante a la vida nacional. Ya en el 2020 nos amenazó con lanzarnos misiles para acabar con este país. Pretendió que tuviésemos una visión distinta a lo que cada venezolano quería hacer para ese momento. Quiso hacer de Venezuela lo que hizo con Honduras. Y esta Venezuela de aquel momento rechazamos esa política. Fuimos finalmente a unas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de ese año 2020, que tuvo uno de sus grandes objetivos, era acabar con la dualidad de poder que existía para ese momento. Esa dualidad que nos impuso la comunidad internacional y que nunca supo cómo salir de ella. Le dimos esa puerta de salida a esa comunidad internacional. Le dijimos al gobierno del señor Trump, el camino en este país son las elecciones. Y esa consideración del momento fue muy importante, que permitió decirle al mundo que no era posible que un pueblo que se aprestaba a elegir su parlamento, que estaba en elecciones, no era posible que fuera atacado militarmente como lo pretendió el señor Trump en aquel momento. Terminado el año 2020, elegimos a una Asamblea Nacional que le dio institucionalidad al país, que derrotó sin duda alguna la dualidad de poder. Pero a lo largo de estos 5 años, esa asamblea que concluyó ayer tuvo la amenaza permanente de esa administración, de las dos administraciones. Y finalmente regresa al poder el señor Trump y nos encuentra a esa asamblea a la que él quiso destruir, nos encuentra activos, y habíamos, sin duda alguna, reinstitucionalizado el país. Esa es una historia reciente, vivida por nosotros. En esos 5 años tuvimos estos debates, tuvimos claro quién era el señor Trump. Sabíamos que venía a desestructurar el mundo, a liquidar el orden internacional basado en normas, pero nunca imaginamos que podía violar su propia constitución, que podía establecer prácticamente una dictadura en el país modelo democrático para el mundo. Pero eso lo ha hecho. Lo alertamos y lo advertimos. Y ahora finalmente logra entrar a nuestro país, porque esa es una realidad. Y con la dura realidad para nuestro pueblo, que fue capaz de secuestrar al presidente de este país, a su señora esposa, lo cual rechazamos y condenamos esta fracción de la Alianza Democrática.
No es aceptable y le tocará a este Parlamento, a partir de ahora, que se instala a construir con esfuerzo y dedicación de nuevo el ancho camino de nuestra soberanía. Es verdad, nos corresponde varias luchas en este terreno. Y le digo a la bancada mayoritaria, al gobierno, no pueden continuar ustedes en solitario, creyendo que pueden dar esa lucha ustedes solos. No. En la legislatura pasada fuimos capaces de dar una respuesta política a la ofensiva del gobierno estadounidense, que fue crear el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Ahí hay una respuesta política. Y es a partir de allí que debemos construir una unidad seria, llamando a todos los sectores, pero que apunte a un gran pacto nacional que nos permita un acuerdo a 10, a 15, a 20 años para darle estabilidad al país de manera definitiva y no seguir unilateralmente un camino que no nos lleva sino a la confrontación estéril por los próximos años y que debilita la institucionalidad de este país. Nos ven débiles, colegas parlamentarios. El estar hoy instalando este Parlamento le da fortaleza al disparo de una vía constitucional que encargó hoy a la actual nueva presidenta Delcy Rodríguez. Pero ella necesita de la fortaleza de este Parlamento para que su gobierno transitorio, como lo establece la Constitución, hasta que se dispare el otro mecanismo, tenga la fortaleza para enfrentar la acechanza internacional y sobre todo la agresión constante y permanente del señor Trump. Es este Parlamento que se instala hoy que tiene que ayudar en esa ruta y en ese camino, pero entienda la fracción mayoritaria del gobierno que solo no lo pueden y no lo deben hacer. Aquí está el hombro de la Alianza Democrática para ayudar en esa dirección. Por lo tanto, nosotros proponemos 3 candidaturas que están en esta ruta, que están en construir este camino, que ustedes conocen. Un médico extraordinario para la presidencia del Parlamento, el diputado Rubén Lima, pero con fuerza política, con experiencia política y con una visión de Estado importante para transitar un camino difícil que estamos iniciando en esta nueva legislatura. Ahí está también y proponemos de primer vicepresidente al diputado José Brito, que ha sido un representante importante de las regiones del país y que también cuenta con una fuerza política fundamental y con una visión de Estado en un momento tan difícil que vive la República. Y como segundo vicepresidente al diputado Alfonso Campo, que igual tiene una experiencia que conocemos en este Parlamento. Como ustedes ven, son 3 dirigentes que vienen de la legislatura anterior y que saben cómo ha sido esta ruta, compleja y difícil, pero que no les tembló nunca el pulso para fortalecerla y para hacer de ella el elemento político esencial para darle al país una fuerza distinta que no sea nada más de un partido, sino que ellos tienen la responsabilidad que el país sea mucho más plural, que la política sea más plural en este país. Por lo tanto, compañero, colega, diputado Soto Rojas, que dirige el debate, esa es la propuesta de nuestro bloque parlamentario de la Alianza.